Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Antes de nada, quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. ¡Vamos allá! Dice así: las cosas se volverán a tu favor. La gente que estaba en tu contra, de repente estará a tu favor. Ideas, creatividad, contratos de promoción van a llegar a tus manos. Parece ser como que todo va a estar a tu favor, que las cosas empezarán a equilibrarse, a ponerse todo en su lugar y en consecuencia siento que viene un desbloqueo, un despertar muy, muy bueno para ti. Es como que hay ciertas situaciones de vuestra vida que os tienen preocupados, que os han traído ciertos dolores de cabeza y que van a dejar de hacerlo. También tenemos la energía de la tormenta, la cual nos dicen que todo huracán llega a su fin. Con el número 44, la carta de la tormenta, que nos dice que todo huracán llega a su fin. ¿Qué significa esto para ti? Justo cuando pensabas que las cosas estaban mejorando, apareció un huracán de dolor. Ahora te encuentras totalmente agotado después de semejante esfuerzo por sobrevivir. Puedes estar seguro de que las nubes finalmente están comenzando a disiparse, haciendo espacio para el tan necesario sol. Como las nubes, también debes despejar el dolor del pasado o del presente para abrir espacio a algo mejor. ¿Qué pasa? Que a veces sufrimos, nos hacen daño y lo pasamos mal. Como es lógico, muchos se ponen una barrera para protegerse, para no sufrir. Pero si vivimos bajo esa barrera constantemente y no nos permitimos abrirnos a nada ni a nadie, pues difícilmente daremos el salto necesario para avanzar, ¿verdad? Y eso es lo que os dicen aquí. Por otro lado, me dice: es la confirmación de que las cosas empiezan a irte bien. Prepárate para avances inesperados, buenas noticias y giros argumentales. Llegan las bendiciones. Pues bueno, parece que está bastante claro, ¿no? Vas a entrar en un periodo de abundancia, en un periodo de crecimiento, de desarrollo y de avance en general. Muchas cosas, situaciones, problemas que te parecían inalcanzables, que te parecían algo extremadamente difícil, complicado o incluso insuperable, van a dejar de hacerlo. Rompéis una barrera, acabáis con un miedo y al parecer vais a estar tomando el control de vuestras vidas. Lo que os parecía difícil, insuperable o inalcanzable, por fin dejará de serlo.
Pues bien, vamos allá, ahora sí con el tarot, que esto es lo que nos interesa más, creo yo. A ver, ¿qué tiene el tarot para mi queridísimo signo de Virgo? Virgo, cielo, abrimos con un 10 de espadas, ¿vale? Abrimos con un 10 de espadas, una carta que nos habla, bueno, pues de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese posible malestar, bloqueos, miedo, temor. No es una carta muy buena, ¿vale? La verdad, las cosas se digan, o sea, digamos la verdad, vaya, que ahora no sabemos ni hablar. Pero, bueno, a ver, ¿quién no ha estado así en alguna ocasión, no? ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido preocupaciones, etcétera, etcétera? Pues todos, claro que sí, todos. Bueno, pero lo importante no es eso, lo importante es cómo somos capaces de avanzar, cómo somos capaces de salir de esas situaciones. Es que es lo que veo, a lo largo de tu lectura, lo que estoy viendo mucho es que hay un miedo, hay un bloqueo, hay un temor, hay una situación que parece que os está haciendo como muy cuesta arriba, ¿no? Y realmente no es para tanto, realmente vosotros sois lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente fuertes como para conseguir lo que os propongáis, pero tenéis que luchar mucho con vuestra mente, ¿vale? Tenéis que enfrentaros a vuestra mente, a vuestros miedos, a vuestras inseguridades, incluso a vuestras malas experiencias. Ya que veo que viene una oportunidad muy buena a tu vida, algo muy favorable, un cambio importante, puede ser un nuevo trabajo, una nueva vivienda, incluso una nueva conexión, una amistad, etcétera, ¿no? Pero para que esto se te dé, tú tienes que tomar una decisión al respecto. Y eso es lo que no va a ser tan fácil para ti. Siento como que a muchos de vosotros os cuesta dar un salto al vacío, os cuesta, digamos, como, oye, pues me la voy a jugar, pues me voy a arriesgar, voy a probarlo, voy a intentarlo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Cielo, es importante que si queréis avanzar en vuestras vidas, es importante que si queréis cumplir vuestros propósitos, ¿vale? Que salgáis de vuestro caparazón, que rompáis esa coraza, que os dejéis de miedos, que os dejéis de inseguridades. A ver, la vida es dura, todos lo sabemos, todos nos hemos llevado palos, todos nos hemos decepcionado, ¿vale? Pero tenemos dos opciones, o quedarnos lamentándonos eternamente en eso. Ay, perdón, ya no podía más. O levantarnos con más fuerza, con más energía y con más ímpetu que nunca. Aprender de nuestras heridas, aprender de nuestros errores. Esa es la clave para alcanzar la cúspide del avance. Así que no te preocupes, no os estreséis tanto, que veo que muchos estáis un poquito estresados, un poquito agobiados. Centraros, enfocaros en vosotros mismos, en vuestras metas, en vuestros sueños, en vuestros objetivos y veréis cómo los vais a cumplir, veréis cómo se van a hacer realidad. No tengáis miedo y ser felices, ir a por todas. Si tú quieres algo, lucha, porque eres merecedor de ello. Lo vas a conseguir. Pues bueno, cielo, ahora sí que sí, me despido de ti, espero que te haya gustado, si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cielo. Bendiciones. Ya sabes, Virgo, se acaba la mala racha, se acaban esos malos momentos, esos miedos, esa inseguridad, esos problemas de escasez financiera que veo para algunos,
esas preocupaciones, problemas de salud que por desgracia veo en poquitos de vosotros, pero lo veo, creedme cuando os digo que se va todo lo malo. Nos vemos.